La guerra en Ucrania cumple este viernes 254 días desde el inicio de la invasión rusa. Las autoridades prorrusas de la región de Jersón reconocen la posibilidad de un repliegue de su ejército tras una evacuación urgente de civiles. Sin embargo, Kiev y analistas militares se mantienen cautelosos porque no se descarta que Rusia esté tendiendo una trampa, es decir, una emboscada a las tropas ucranianas en su avance. Además, en la ciudad ucraniana ya no ondea la bandera rusa en las instituciones administrativas. El bando ucraniano ha pronosticado que la liberación de la parte de Jersón situada en el margen derecho del Dnieper podría concluir a finales de noviembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha cifrado en 318.000 los rusos que han sido movilizados a raíz del decreto firmado el pasado 21 de septiembre para entrar a formar parte del ejército con motivo de la guerra de Ucrania. Putin ha lanzado este viernes una nueva advertencia al mundo con mensaje directo a Polonia y Occidente. Mientras participaba en un congreso sobre historia, el mandatario ruso, sin citar pruebas, ha repetido la afirmación de que Polonia no ha abandonado sus sueños de apoderarse de partes de Ucrania. El país dirigido ahora por Mateusz Morawiecki ha negado repetidamente tales afirmaciones rusas y ha asegurado que tales declaraciones son desinformación difundida por Moscú en un intento de sembrar la discordia entre Varsovia y Kiev. Durante el mismo foro, Putin ha defendido que Occidente ha estado martillando la cabeza de millones de personas con tonterías históricas, incluyendo el curso real de la Segunda Guerra Mundial y el papel de la Unión Soviética en la victoria sobre la Alemania nazi. A su vez, el líder del Kremlin ha criticado que los imperios occidentales han estado robando continuamente a África en el pasado. Sobre la guerra que mantiene en territorio ucraniano, Vladimir Putin ha indicado que Rusia tiene una civilización y una cultura únicas, incluyendo a Ucrania en ella. El mandatario ruso ha señalado que la confrontación de Moscú con el régimen neonazi de Kiev era inevitable. Putin ha llamado este viernes a evacuar a los civiles de Jersón ante la contraofensiva ucraniana, mientras Kiev y Occidente intentan descifrar si prepara una retirada de las tropas o, por contra, pretende crear una trampa para las fuerzas ucranianas. Por supuesto, los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas, porque la población civil no debe sufrir bombardeos, ofensivas, contraofensivas y otras medidas relacionadas con operaciones militares. Ha señalado tras depositar flores en un monumento con motivo del Día de la Unidad Nacional. Estamos listos para la paz, para una paz justa, ha manifestado este viernes por la noche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, sin embargo, considera falso y mentira que Rusia esté dispuesta a negociar el fin de la guerra. La fórmula para alcanzar la paz, según ha destacado Zelensky en su habitual discurso, es el respeto a la Carta de la ONU, a la integridad territorial de Ucrania y a su pueblo, así como el castigo a todos los culpables del terrorismo ruso y a la compensación total por parte de Rusia del daño causado. Las tropas rusas se reagrupan en Zaporilla. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado que las fuerzas rusas han trasladado a su personal y han cerrado los puestos de control y la oficina del comandante en Kamianka, en la región de Zaporilla. Según el Estado Mayor ucraniano, las tropas rusas en dicha región tienen la moral baja. Las fuerzas rusas han lanzado 3 misiles, 5 ataques aéreos y 2 ataques de artillería contra Ucrania en las últimas 24 horas. El texto presentado por Rusia expresa, entre otras cosas, preocupación por el crecimiento de los grupos neonazis y por los tributos a personas que lucharon junto a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el documento no menciona explícitamente a Ucrania, Moscú ha denunciado repetidamente el reconocimiento que reciben en el país figuras como el líder nacionalista Stepan Bandera, que durante el conflicto se alineó inicialmente con los alemanes para buscar la independencia de la Unión Soviética, aunque terminó en un campo de concentración nazi. Rusia y Occidente chocan en la ONU por una resolución contra el nazismo. La Asamblea General de la ONU ha sido escenario este viernes de un nuevo choque entre Rusia y los países occidentales, en esta ocasión por una resolución contra la glorificación del nazismo impulsada por Moscú y que decenas de estados ven como un intento de justificar su invasión de Ucrania.
Así lo ha anunciado la portavoz de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado en el que ha detallado que, junto a Zelensky, Sullivan se ha reunido con jefe de la oficina de la presidencia, Andrei Yermak, o el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, entre otros. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reúne por sorpresa con Zelensky en Kiev. Jake Sullivan ha viajado por sorpresa este viernes a la capital de Ucrania, Kiev, donde ha mantenido una reunión con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y otros altos funcionarios. Bahrein se ha ofrecido, por tanto, a desempeñar cualquier papel en el campo de la mediación entre las dos partes, según han confirmado fuentes de la embajada bahreiní en Moscú a la agencia rusa de noticias TASS. El rey de Bahrein se ofrece como mediador entre Rusia y Ucrania. Hamad bin Isa al-Jalifa ha mostrado este viernes su predisposición para mediar entre las autoridades de Rusia y Ucrania con el fin de alcanzar un acuerdo de paz en la guerra de Europa del Este, inmersa ya en su 9º mes. Durante estos últimos 9 meses, Alemania ha sido uno de los mayores donantes de Ucrania, ha defendido el líder de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa al concluir la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Münster, oeste de Alemania. Blinken niega discrepancias con Alemania sobre Ucrania y China. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha negado este viernes que tenga discrepancias con Alemania por la ayuda a Ucrania ante la invasión rusa ni por el viaje a China del canciller alemán, Olaf Scholz. Parece que estamos presenciando un escenario dramáticamente infantil. En el jardín de la humanidad, en vez de cuidar del conjunto, se juega con fuego, misiles y bombas, con armas que provocan llanto y muerte, llenando la casa común de cenizas y odio. Ha señalado Francisco durante su discurso en la clausura del Foro de Bahrein para el Diálogo, Oriente y Occidente por la Coexistencia Humana, celebrado en la Plaza Alfida del complejo del Palacio Real Sakir, en el que ha estado acompañado el rey Hamad bin Isa y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayeb. El Papa lamenta un mundo dramáticamente infantil en el que se juega con fuego, misiles y bombas. El Papa Francisco ha lamentado que el mundo se encuentre hoy en una situación al borde de un equilibrio frágil con bloques contrapuestos y ha deplorado el escenario dramáticamente infantil en el que se juega con fuego, misiles y bombas. En una reunión del gabinete, Szmial ha indicado que Ucrania tiene ahora 14.500 millones de metros cúbicos de gas natural en sus almacenes subterráneos. Teniendo en cuenta las entregas previstas del exterior, esta cantidad es suficiente para la temporada de calefacción, ha señalado Szmial, refiriéndose al periodo de octubre a abril, cuando Ucrania enciende la calefacción de suministro centralizado en los hogares. Ucrania tiene suficiente gas para el invierno, asegura el primer ministro Denis Szmial. Ucrania tiene suficientes suministros de gas para este invierno si se tienen en cuenta las importaciones previstas, ha asegurado este viernes el primer ministro ucraniano, Denis Szmial, mientras el país se prepara para nuevos ataques rusos contra sus sistemas energéticos.